Bienvenidos a Resiliente Universal, donde la verdad se revela a quienes saben mirar. Escucha, siente, resiste. Este espacio es para compartir experiencias y conocimientos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionales y especialistas médicos. Personas libres que han transformado sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y expandir tu conciencia? Comenzamos. Hola, muy buenos días, Resiliente Universal. Bienvenido a tu capítulo. El día de hoy también tenemos un invitadazo de la talla, como siempre estamos acostumbrados, para compartirnos conocimiento, para darnos mayor información en relación a nuestra salud, pero también conocer estas historias resilientes que han logrado transformar no solo la vida de muchas personas, sino de nuestra sociedad, lo que nos permite seguir adelante. El día de hoy, el capítulo se llama La salud del hombre también importa. Es verdad, hemos estado hablando de muchos temas, pero tratándose de nuestro invitado del día de hoy, qué mejor de hablar de la salud del hombre, que muchas veces se aborda poco cuando necesitamos prevenir o cuando tenemos a alguien de nuestra familia un poco enfermo, como que dejamos pasar ese chequeo, esa prevención, y es súper relevante porque tenemos que estar informados. Finalmente, el compartir con las personas que más amamos y prevenir nos va a ayudar a disfrutar de más tiempo estar con ellos. Y como cada capítulo quiero dedicarlo especialmente a mi tío Saúl. Mi tío Saúl, abordando un poco de los temas que vamos a estar abordando, es una persona súper humana, una persona que siempre ha estado al pendiente de mi familia. Tenemos un sinfín de experiencias junto con mis hermanos, con mi familia, y sin lugar a dudas, la familia tiene que tener estos pilares de unión, de armonía, que nos permiten seguir adelante. Y sin más preámbulo, les voy a presentar al doctor Octavio Almanzor. ¿Quién es? A los cuates, como siempre decimos aquí, el doctor Octavio. Él es cirujano urólogo en Guadalajara, tiene diferentes certificaciones internacionales en urología oncológica, tiene alta especialidad en cirugía mínimo invasiva, ahorita nos va a explicar un poquito qué, y cirugía robótica. Y pues finalmente esto abarca muchísimas actualizaciones, mucha información, aplicación de esta tecnología, de esta innovación dentro de la urología. Y sin más preámbulo, bienvenido, doctor. Gracias por darte el espacio. Gracias, Violeta, por la invitación, y aquí para tener una charla amena y platicar un poquito acerca de por qué también la salud del hombre importa. Exacto. Fíjense que cuando nos conocimos, el doctor Octavio, que en esos momentos nos recomendó también un muy buen amigo, para mí fue revelador, porque como mujeres tampoco sabemos cómo funciona la salud del varón, ¿no? Regularmente, ya cuando comenzamos quizás nuestra vida activa sexualmente, cuando necesitamos cuidarnos mejor como mujeres, regularmente acudimos con la ginecóloga, pero también cuando conocí al doctor Octavio dije, también el urólogo puede atender a las mujeres, ¿no? Es correcto. Porque se especializa en este órgano que facilita, ahorita nos explicará con maneras más técnicas y más fáciles de entender el doctor, pues finalmente que nuestra orina tenga ese desecho natural, que nuestro cuerpo estas toxinas que naturalmente vamos acumulando por nuestra actividad diaria, permite que nuestro cuerpo esté en buen estado. Y entonces cuando lo conocí me sorprendió bastante porque no estamos ni informados de este lado, y no sé si los varones también se interesen en informarse, y también se habla poco de esta salud. Entonces dije, necesitamos hablar de esos temas desde el ángulo de la expertise. Pero antes de entrar a profundidad en la especialidad, me encantaría que nos compartieras quién es Octavio, para que la gente te conozca. Bien, termina siendo una pregunta tan amplia y tan corta como uno la quiera hacer. Exacto. Dentro del punto de vista de introspección, pues soy cirujano urólogo, soy médico, y un médico que desde que era niño quiere ser médico, así es que siempre la vida ha envuelto, o mi preparación siempre ha sido envuelto a ese tipo de orientación. Definirme como una persona, híjole, para mí es un poco difícil decir que soy comprometido, estudiado, bla, 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 porque todo el mundo va a decir eso.
Así No es que, creas, ¿no? Que aquí han dicho, nunca fui estudioso, Violeta. podría decir que es un balance. Realmente, un médico que se dirige con las sabias palabras que dieron mi papá me despedía, con justicia, sabiduría y fortaleza, Increíble. en la que todo se dirige así. Así es que Exacto. no soy ni más ni menos, pero soy un buen cirujano. Exacto. Y un buen ser humano. Porque creo que el ser un profesional de la salud implica tanta responsabilidad. Y el atender a tus pacientes, yo recuerdo que cuando tuve el gusto de conocerte, en ese momento me platicabas de todo el contexto de tu consultorio, cómo está pensado también para el paciente, para tener esta confianza cuando ellos acuden contigo, ¿no? Que son temas a veces tabú, a veces complejos, tratándose del varón, ¿no? Pero todo este concepto te permite estar más cerca. Y eso también tiene que ver con tener una empatía hacia el paciente y cómo ha cambiado también la medicina actualmente y también los profesionales de salud, donde trascienden más allá de la consulta. Y eso creo que también ha sido uno de tus toques, por lo menos que yo percibí en el servicio, y eso está padrísimo. Pero cuéntanos un poco, si siempre quisiste ser médico, ¿en qué momento decides esta especialidad? Híjole, la verdad, dentro de mi práctica o estudio, soy un poquito obsesivo con todo lo que hago. Ajá. Y entonces antes de tomar una decisión acerca de qué especialidad hacer, analicé todas las opciones que tenía. Ajá. Siempre me ha gustado ser médico, así es que empecé a descartar algunas especialidades que no te permitía hacer tanto la práctica médica. Por darte un ejemplo, pediatría la descarté porque no tengo el corazón para atender niños y verlos sufrir. Exacto. Y urología, aunque no lo creas, al principio era una de las especialidades que menos tenía idea hacer. ¿Okay? Siempre como el tabú de todo el mundo, los genitales y lo demás, y yo pensé yo que iba a andar agarrando el pene a las personas. Pero después de analizar, porque al final de cuentas también de esto uno termina viviendo, Exacto. y lo que hablas en tus otros podcasts acerca del emprendedurismo, pues también hay que ver en una especialidad y un ámbito en que uno pueda crecer y desarrollarse. Exacto. Al final siempre defino, porque también doy clases en la Universidad de Guadalajara, y cuando termino hablando con mis estudiantes y que me preguntan muy seguido esto, terminé desarrollando unos conceptos clave en los que por lo cual decidí hacer urología. Ajá. Uno, tengo considerado que es una de las cirugías, de las especialidades quirúrgicas, perdón, más clínicas que hay. ¿A qué te refieres con más? ¿Qué significa eso? Los cirujanos generales ven muchas urgencias, apéndices y hernias y cosas así, pero su práctica de consulta termina siendo prácticamente quirúrgica. Y el urólogo no. Lo que me hablabas o que hablábamos acerca de lo enfocado o conceptualizado que está, que solamente el urólogo ve penes. Realmente la amplitud de consulta es enorme. Okay. Y cosas igual en ese ámbito, disfunción eréctil, cuestiones de testículo, cuestiones reproductivas, cambios o en la fisiología o fisiopatología de la función de la vejiga. Yo muchos pacientes tengo pacientes que a veces no entienden mucho, que dicen que por qué el urólogo ve mujeres, por ejemplo. Ajá. Es darle la similitud que el urólogo es como el fontanero. Ok. Se dedica a ver que la orina salga bien, que no esté obstruida, que tenga buen flujo, que tenga todo, y todos orinamos. Exacto. Así es que por eso vemos hombres, mujeres y quimeras. Desde niños hasta ancianos, vemos absolutamente de todo. Y el que se encarga de la calidad de la orina, o del CIAPA, digamos, Ajá. termina siendo el nefrólogo, para hacer una gran diferencia. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que convierte al urólogo en ser muy clínico? El hecho de que también nosotros como uroncólogos o actividad oncológica damos el manejo químico o bioquímico o quimioterapéutico, digamos, para el manejo de ciertos cánceres. También regulamos un poquito a veces hasta las dietas y otras cosas para tratar que el paciente produzca menos piedras. También tenemos pacientes con problemas neurológicos que nosotros tratamos de compensar, y esa patología se llama vejiga neurogénica, compensar este tipo de procesos. Entonces termina siendo a veces enfermedades de transmisión sexual, dolores crónicos,
prostatismos, inflamaciones, infecciones. Si ves, estoy hablando que al final de cuentas el urólogo no termina solamente viendo a un paciente que lo va a superar, Exacto. sino también ves muchas cuestiones. Otro de los puntos importantes es que dentro de lo que hacemos, o dentro de lo que hago, hay cirugías muy especializadas y muy innovadoras. Ajá. Y la capacidad tecnológica que tenemos, yo lo considero como que el urólogo es el que más apertura y capacidad tecnológica tenía hace 10 años, Ajá. ahorita, y yo lo considero a 10 o 20 años más adelante, en muchas de las tecnologías. Por ejemplo, a lo que termina haciendo mi alta especialidad, que es cirugía mínimo invasiva y robótica, hay un robot que se llama Da Vinci, que apenas ahorita es el que se conoce mundialmente, el que están saliendo nuevos, pero una de las principales patologías o cirugías que se hacen en este ámbito es la cirugía de la próstata. Ok. De hecho, estadísticamente, y te lo puedo decir en la ciudad, en otros países del mundo, es una de las principales cirugías en las que se utiliza este instrumento. Y entonces eso nos permite estar en una vanguardia tecnológica, Exacto. que es lo que a mí me llenaba también la atención, para seguir innovando y ser, digamos, un talante en ciertas situaciones. Otro de los puntos importantes es que por lo mismo que el uso de la tecnología, porque todo lo hacemos a través de los orificios naturales, por ejemplo, la mayoría de las piedras podemos tratarlas a través de por donde orinamos. Y entonces no necesitamos hacer aberturas, ni heridas, ni nada mayor. Y eso también permite que otras especialidades no se metan con nosotros. Entonces la competencia laboral se enfoca principalmente a otros urólogos. Ajá. ¿Okay? Ok. Hace 10 años se consideraba, o por lo también que revisé en el ámbito laboral, era una especialidad competida, más no tan saturada por la cantidad de población que hay en Guadalajara. Exacto. Eso ha ido cambiando a través de los años y cada vez salen más urólogos, y de hecho siempre ha sido una especialidad competida. Ajá. ¿Qué significa que sea competitiva? Que cada cantidad de solicitantes para entrar a esta especialidad es muy alta, y el filtro que se pasa es Son pocos. son pocos. Últimamente han tratado se han abierto más plazas, y qué bueno, porque abre la amplitud a que más de mis residentes también, o tener más residentes. Exacto. Y eso hace que de no estar tan saturado, empiece a haber una saturación, porque al final de cuentas el problema de cualquier país latino, la concentración de especialistas en ciudades grandes, y se ha seguido aumentando, pero vamos, yo tengo muchos residentes que han salido de la ciudad y están perfectamente trabajando y les va súper bien. Exacto. Y más como comentas esta amplitud que muchas veces se desconoce, pero ya al acudir, ustedes hacen ese acompañamiento o asesoramiento puntual para evitar una cirugía, ¿no? No precisamente cuando se acude el especialista quiere decir que entonces ya necesitamos una operación. Pero entonces, menciónanos un poquito más acerca de, ¿siempre quisiste estudiar medicina? ¿Tenías familiares que se dedicaban a la medicina o fue...? No, fíjate que después de querer ser bombero, policía y astronauta, Lo típico, claro, todos queremos ser astronautas. decidí ser médico, más o menos como cuarto, quinto de primaria. ¿Hubo alguien que te inspirara, que dijeras, me gusta ser médico? Sí, fíjate que una de las mejores amigas de mi mamá era médico internista. Obviamente cada quien va creciendo y tiene unas situaciones distintas en el núcleo familiar. Pero me acuerdo perfectamente que en quinto de primaria cambiamos de casa, cambiamos de colonia, cambiamos muchísimo. Ajá. Y una de las mejores amigas, o las principales amigas que tuve mi mamá, era médico. Y me di cuenta cómo era su dinámica social muy distinta y el respeto que le tenían, porque eso lo recuerdo perfecto. Y además de que en esa temporada también un montón de gente y familiares alrededor mío estuvieron enfermos, y iba a muchos hospitales, y me llevaban a hospitales y los veía en lugares grandes que no estaba acostumbrado, y veía a la amiga de mi mamá que era respetada y era buena gente también, y estaba tranquila. Y dije, pues yo quiero saber. Y a partir de ahí, y nunca ¿No dudaste? lo dudé. Estuve en una temporada trabajando con casi la mayoría de mi familia es ingeniero o arquitecto. Ok. Y estuve trabajando con ellos una temporada durante la prepa y la facultad, que agradezco mucho eso porque me ayudó a pagarme la carrera, digamos. Ajá. Y la verdad tampoco me gustó.
Así es que pues sí, con la medicina. Reafirmaste, dijiste, esto no es lo sí, mío. no es lo mío. Y justo también esa parte de experiencia también abona a tu negocio actual, ¿no? Porque también te permite planear de un enfoque distinto y también tener elementos diferenciados en el mercado, porque no todos los urólogos se han preocupado en brindar un servicio como el que tú lo has brindado y tener también estas colaboraciones que enriquecen y que favorece que pues, más personas tengan información oportuna. Eso. Fabuloso. Y entonces ahora sí platícanos, ya nos describías un poco los órganos que intervienen o el alcance que tú puedes tener, pero entonces una persona cuando asiste contigo, o más bien voy a replantear mi pregunta, si yo tengo algunos síntomas, ¿cuándo es cuando tengo que acudir con el urólogo? Bien. Aquí lo importante es que debemos diferenciar, porque también hay urólogo pediatra, Ok. la edad Importante. o más bien el género y la edad en que se presente. Ok. Porque, por ejemplo, la mujer debe de acudir al urólogo, igual cuando tenga infección de vías urinarias. La mayoría de las mujeres tienen infecciones muy leves en el transcurso del año y su ginecólogo o su médico familiar las puede tratar. Ok. Pero cuando son muy recidivantes, cuando hay presencia de piedras o en ocasiones hay algunas alteraciones anatómicas o malformaciones que también el urólogo trata. En los niños en específico, cuando hay alteraciones genitales o infecciones o anatómicas. Ok. Y lo que nos enfocamos o terminamos enfocándonos mucho es en la parte de la salud masculina. Ok. Y haciendo colación al título del programa, de que la salud también importa. Por ejemplo, parte de todas las promociones de salud olvidan que hay un cierto grupo de edad en los hombres en que deben de autoexplorarse. En vez de la mama, los testículos. Que en este caso es entre los 16, 15 años hasta los 20 o 22, donde es el principal pico de presentación de este tipo de problemas. Ok. Que no exime que el resto de las edades lo pueda presentar. Exacto. Pero yo por lo regular recomiendo que una visita al urólogo entre los 18 y 20 años, sobre todo o 16, para enseñarles cuáles son los cambios anatómicos que presentan, si son normales o no, porque la verdad luego hay muchos adolescentes que empiezan a ver cambios genitales y obviamente a los papás les da, preguntarle a los papás les da mucha pena. Sí. Y diferenciar también y decirles cómo son la textura o la sensación normal de los testículos para que aprendan a identificar cuando hay la presencia de algún tumor. Porque sí, el tumor testicular también es importante. Sí, sí, sí. Y de ahí nos saltamos casi hasta los 40, 45 años, cuando empezamos a hacer la pesquisa para la detección oportuna de cáncer de próstata. Ok, pesquisa. Pesquisa. ¿Así se le llama? Pues es o el diagnóstico oportuno. Ok. Hacer la pesquisa significa hacer estudios, hacer análisis de sangre y llevar un control, como llevan las mujeres con el Papá Nicolau y todo lo demás cada año. Mínimo, sí. Y que ya casi hay ocasiones en que lo aplazan un poquito más de tiempo, si todo va bien. Exacto. Igual en el hombre. Pero a partir de esa edad son los, digamos, dos grupos etarios importantes en el que ya debe de presentarse el hombre y pues prácticamente la mujer en caso de que tenga molestias. Exacto. Un urólogo también puede hacer, por ejemplo, si asiste un adolescente en este periodo donde se le empieza a informar, que conozca, que se explore, por ejemplo, en la parte de circuncisión, también ustedes dan ese servicio y pueden acompañar o la persona que no lo tenga también asesorarlo en la parte de limpieza, como temas que a veces tampoco el papá te dice. ¿Cómo es que a mí me encanta que lleguen los adolescentes a la consulta porque llegan con la cara de pena y el papá atrás y así como queriendo preguntar y entonces dejo al papá aparte. Exacto. Obviamente sin cerrar la puerta porque ya actualmente hay tanta gente loca. Pero me encanta porque siempre tienen dudas. Y entonces aprovecho para explicarles, esto es normal, esto no, así son tus testículos, esa es la sensación, en dado caso que sientes algo raro, algo duro, bla, 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 y aprovecho y les doy una repasada por todas las enfermedades de transmisión sexual, porque la verdad están tan desinformados que muchos de ellos piensan que son algún papiloma, cuando son glándulas normales que aparecen en el glande, digamos, porque hay unas glándulas que se llaman glándulas perladas, que aparecen por debajo de la cabeza del glande, y piensan que son papiloma, y tan desinformados están que piensan que es papiloma y todavía no tienen relaciones sexuales.
Entonces, ese es el grado de desconocimiento que llegan a entender. Y entonces, darles una repasada y darles una información sobre todo lo que se puedan exponer. A veces aprovecho y les enseño unas fotos Exacto. para Alertar, por lo para menos, asustarlos un sí. poco, porque al final de cuentas es la forma en que responde el adolescente. El adolescente entra en una etapa de aprendimiento sexual y de identificarse y aprender a madurar, porque al final de cuentas lo termina aprendiendo y asimilando, que toda esa información a veces los tranquiliza y sabe qué puede pasar y cómo va a pasar, y les doy una buena repasada de unos 15, 20 minutos de decirles todo lo que se puede pasar, y además aprovecha el papá también para aprender, porque normalmente tampoco sabe. Tampoco. Justo. O sea, estamos un ciego, ¿no? Educando a otro ciego y aparte la información que tenemos disponible quizás es suficiente, quizás hay demasiado en internet, pero no sabemos buscar. Nos malinformamos porque pues no, Google no va a adivinar, ¿no? Si percibimos un síntoma como algo anormal y se asocia con un chorro de cosas. Creo que es súper importante que también tanto mamás, papás que actualmente conviven con adolescentes, o si eres adolescente y nos estás viendo, que acudas, ¿no? Porque qué mejor con el especialista, sin tabú, sin miedo, sin vergüenza, te va a explicar tal cual el funcionamiento de tu cuerpo. Y qué importante para también tener una vida sexual sana, una vida también plena, porque pues no estás con el temor de, híjole, creo que estoy enfermo, creo que me duele o me aguanto, y entonces eso también ya no te permite hacer algunas otras actividades, ¿no? Para disfrutar tu vida. En la parte también de los riñones, también ustedes atienden problemas renales, por ejemplo, si alguna persona comienza a mostrar dolor, también es adecuado que vaya con ustedes en la parte baja, que naturalmente te dicen, ah, pues si te duele la parte baja, entonces son los riñones y entonces posiblemente tengas alguna afectación. ¿Qué tan cierto es? Aquí podemos diferenciar dos principales problemas que pueden presentar. Uno es que presentar algún tumor en el riñón o tener piedras. Las piedras son muy distinguibles. El dolor, por lo regular, la mayoría de las mujeres que han tenido dolor de piedras, la mayoría dice es que esto duele más que cuando tuve hijos, duele más que el parto, así de doloroso es. Y obviamente es muy distinguible y pues sí termina yendo al urólogo. Aquí hay el otro detalle, el de los tumores en el riñón. La verdad no hay una forma o no hay una pesquisa, como lo que hemos hablado, una forma de detectarlo. La mayoría de las veces cuando detectamos un tumor es un hallazgo. Okay. Son muy pocos los que dan alguna manifestación. Okay. O cuando dan alguna manifestación, pues ya están un poquito grandes o avanzados. Y desgraciadamente no hay una forma o no hay un plan de detección de, ¿sabes qué? Hazte un eco de tu riñón una vez al año. Pues no tiene caso, son muy difíciles, la mayoría son por un hallazgo. Y los dolores de riñón o de las piedras, pues obviamente son muy característicos. Okay. Aunque pueden haber, los riñones como tal no duelen, y que el riñón no duele, lo que duele es cuando hay una piedra o hay una inflamación en el riñón está envuelto en una bolsa de grasa, y entonces cuando esa bolsa se empieza a inflamar o distender, eso es lo que causa el dolor. Y las señales del dolor son muy característicos cuando, por ejemplo, sobre todo el lado derecho, que es donde tenemos la vesícula, Okay. Cuando duele el riñón del lado derecho, pues duele de atrás hacia adelante, y cuando duele la vesícula, duele de adelante hacia atrás. Y esa es una forma, a veces, que son las preguntas pivote que hacemos para diferenciarlo. Exacto. Además que la vesícula duele como si fuera un cólico, y el riñón duele como si hubiera tenido un golpe o hubiera dormido chueco. Y entonces todo dolor. Como ayugado, como dicen las mamás, Pues ¿no? cuando durmió chueco y que le dio un aire y que está ahí todo contracturado. Ok. Entonces, lo ideal es acudir, si no estamos en esta edad que decías de mayor incidencia, tanto ya más adultos como muy jóvenes, cada 2 años, cada año, o solamente si presentamos alguna... Realmente, cuando son jóvenes, para diferenciar, y a partir de los 40, 45 años, dependiendo la carga genética que tienen, Eso es importante. la recomendación es acudir cada año o mínimo hacerse estudios cada año. Okay. Yo a muchos de mis pacientes que tienen el miedo de acudir al urólogo, Sí. sobre todo por el tacto rectal, Exacto. yo les digo siempre que el que no mete el dedo, mete la pata. Exacto. Entonces es muy importante el chequeo, quieran o no, porque prefiero hacer una buena exploración a meter la pata y no detectar algo en cierto grado oportuno. Siempre hablamos sobre que ya existe mucha tecnología, y sí existe mucha tecnología que nos ayuda
a identificar muchísimas cosas. Pero digamos que el examen de sangre es efectivo en el 70% de los casos. Okay. El tacto rectal es efectivo en el 70% de los casos. O sea, que es efectivo en quien nos ayuda a encontrar una enfermedad. Exacto. Pero cuando las unimos, son efectivas hasta un 90%. Wow. Entonces nos ayuda un montón. Sí existe otra tecnología o estudios más nuevos como una resonancia magnética. De hecho, el nombre rimbombante es resonancia multiparamétrica de próstata. Ok. Que sí nos ayuda a identificar mucho cuando hay algún problema, pero ya también nos ayuda en cosas muy específicas al momento que sea necesario que encontremos algo en hacer una biopsia u otro tipo de cosas. Pero bueno, estamos subiendo 3, 4 escalones en tecnología para también, no todos los estudios o no como todas las cirugías son para todos los pacientes y no todos los pacientes son para todos los estudios y todas las tecnologías. Ok. Así es que ese es el grado de discernimiento que nos da la especialidad de decidir quién sí, quién no y acomodar las fichas para hacer todo dirigido bien para cada tipo de persona. Exacto. Entonces, no precisamente la primera cita con el urólogo tiene que ver con esta exploración. Primero se hace la historia clínica, identifica si hay alguna anomalía o algo que presente el paciente y a partir de ahí tú detectas si es necesario hacer la exploración. Llega un momento en que, como te digo, es sí o sí, pero dependiendo cómo se vayan presentando las cosas. Exacto. Sí, porque justo como lo hablamos al principio del programa, ¿por qué no hay esta información, incluso de instituciones de salud, de cuidar la salud del varón? Cuando también la reincidencia, hablábamos de la estadística, ¿no? Que dices, la reincidencia quizás nada más es cáncer de mama más alta o la vulnerabilidad en la parte de las mujeres, pero también el cáncer de próstata, ¿en qué lugar se sitúa? Híjole, podríamos hacer otro podcast directamente de eso. Pero resumiéndotelo, la salud femenina siempre ha sido más importante entre la sociedad. ¿Por qué crees? Porque es la madre. Si hubieras estadísticas acerca o la importancia de la muerte materno-fetal, estadísticamente es lo que evalúa la OMS para determinar el grado de crecimiento de salud de un país. Entonces ahí ya está especificado y la verdad estoy totalmente de acuerdo en mucho de eso. Sí. Pero esa es una parte donde no se valora, por ejemplo, la salud masculina. Ese es un punto. Otro punto, lo dichoso machismo y lo demás, donde de ser un lado del machismo, al lado del feminismo, pero ya está totalmente de este lado, donde todo el enfoque de salud está dirigido principalmente a la mujer, por el resguardo que les debemos de tener, pero eso también hace que olvidemos esa parte. Es como cuando, quería hacerte algún ejemplo, cuando hacemos ejercicio y que de repente salimos y nos tomamos unos tacos porque es nuestro premio, estamos descuidando también el proceso de la nutrición y estoy haciendo un ejemplo burdo. Pero entonces, al momento de que la visión nos enfocamos en un punto que es la salud femenina, terminamos obviando una parte importante, nos enfocamos en los viejitos o en los niños. Por lo regular el hombre siempre termina siendo desplazado en la importancia que también conlleva. Y la participación activa también en los periodos productivos, y más tratándose de que el rol en familia ha cambiado, ¿no? Porque mamá y papá trabajan, ambos también colaboran, pero también hay gente que decide no casarse, hay personas que deciden tener otra vida de pareja, pero entonces también es como si estuviéramos delegando, separando humanos, ¿no? Sí. Finalmente eres un ser humano que necesita también atención, importancia, y no porque sea o más estadísticas, sino porque simplemente puede haber O sea, te digo que es una plática, puede prolongarse, porque, por ejemplo, déjate de que tengan hijos o no tengan hijos. Velo aquí en el gobierno de Jalisco, y por no irnos a nivel mundial. ¿Qué diferencia ves en el Día de la Mujer del Cáncer de Mama con el Día del Cáncer de Próstata? ¿Sabes que hay un Día de Cáncer de Próstata? Sí, por supuesto, por ti, porque no lo sabía, no sabía que existía. Pero efectivamente, mediáticamente, el cáncer de mama... Sí, o sea, tiene un boom impresionante porque impacta, y sí, y el cáncer de próstata es uno de los principales en el varón. Exacto. Si no es que es el principal.
porque también está el cáncer de pulmón, y el colorectal, y bla, 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 pero el principal en el hombre es el cáncer de próstata. Y entonces yo creo que termina habiendo un cierto grado de segregación, porque también yo soy hombre, Claro. en donde la promoción de la detección oportuna está muy segregada. Lo que sí te voy a reconocer que ha cambiado mucho en los últimos 10 años, que son los que llevo de egresado. Sí. Hace 10 años, cuando era residente, cuando hacíamos una cirugía de cáncer de próstata, era un evento en el hospital y en mi servicio, porque era una al mes. Era muy poco. Porque la mayoría que detectábamos ya no eran operables. Ok, era porque era demasiado tarde, no Era porque no demasiado se diera. No se detectaban a tiempo. Wow. Y entonces era una al mes, y además era una cirugía muy grande, muy catastrófica para el paciente, para el hospital. El paciente iba hospitalizado, se transfundía, era un evento. Actualmente es, híjole, radicalmente distinto. Si no operamos 3, 4, 5 a la semana, son pocas. Ok. Mi práctica médica prácticamente es lo que más hago. Mi maestro, que ahorita está en Los Ángeles, en Los Ángeles operan 3 o 5 al día. Y O sea, ya que necesita operación también, porque no hubo quizás una prevención o porque ya... Porque ya se están empezando a detectar más a tiempo. Ok. Y entonces ya realmente la cantidad de pacientes que veía en comparación hace 10 años de que ya no eran operables a actualmente ser operables, es una pirámide inversa. Exacto. Si antes eran poquitos los que diagnosticábamos y operábamos, y muchos los que ya no se podían operar y tenían otro tipo de tratamientos, ahorita es totalmente al revés. Ahorita ya la principal o la gran mayoría se someten a procedimientos y terminan llevando una curación. Ajá. Y son muy pocos los que digamos tardan. Yo a todos los pacientes, porque realmente esto es lo que más termino viendo, les digo que esta enfermedad del cáncer de próstata es una enfermedad como la fábula de la liebre y la tortuga, donde la enfermedad de la próstata es una enfermedad lenta pero constante. Pero mientras no la perdamos de vista, no nos gana. Ajá. Y entonces es literal la fábula de la liebre. Sí, Y entonces, haciendo un diagnóstico oportuno y a tiempo, y podemos ofrecerle tratamientos que terminan siendo curativos. Exacto. Porque estamos hablando del cáncer de próstata, es curable. Okay. Qué importante. Y también la recuperación cada vez es menor por el uso de esta tecnología también que ustedes utilizan, o que ha cambiado también porque muchas veces las personas también evitan operarse por este tema de recuperación, y más si se trata 40 y tantos años, pues todavía estás activo productivamente, ¿no? Si se presenta alguna eventualidad. Pero ¿es más rápida la recuperación o sigue siendo exactamente igual por el cuidado que se tiene que tener? Perfectamente encerrado el tema. Bien, ¿qué pasaba antes? Y que es gran parte del miedo de muchos pacientes. Antes esta cirugía, como te digo, era catastrófica, era una herida del ombligo hacia el pubis, mucho dolor. Casi todos terminaban necesitando transfusión sanguínea, duraban 3 a 5 días hospitalizados. Es indispensable, pero terminaban con una sonda a través del pene, que a veces duraba un mes, mes y medio. O sea, era una recuperación bastante lenta y catastrófica. Actualmente el uso de la tecnología y de la mínima invasión nos ha llevado a que todo este proceso sea muchísimo más rápido y la recuperación sea más acelerada y menos agresiva. Okay. Ahora duran hospitalizados cerca de 24 o 36 horas. Okay. Es muy raro el paciente que necesite transfusión sanguínea. Okay. El mismo día de la cirugía o dentro de las primeras 8 o 10 horas se pueden parar a caminar, empiezan a comer. La sonda esa que te digo que duraba un mes, ahora dura 7 días. No, pues nada. Hay algunas partes del mundo que a veces se les quitan al alta. Okay. Ya la recuperación es rapidísima. Yo siempre les platico a mis pacientes que hay varias literatura que marcan 3 puntos principales, 5 puntos, 6, 7, 8, y ahí va cambiando. Pero realmente lo enfoco en 3 puntos esenciales. Uno es, obviamente, quitar todo el tumor. Siempre les platico a los pacientes que la próstata es como si fuera un huevo. Okay. Y cuando la quitamos es importante que toda la enfermedad esté dentro del cascarón. Exacto.
desgraciadamente no tenemos un equipo microscópico para detectar alguna célula que se salga. Al final de cuentas, el resultado final de eso nos lo da el patólogo, y es saber si toda la enfermedad está dentro del cascarón, tocando el cascarón, o fuera del cascarón. Ok. Pero siempre tratamos de sacar todo el huevo, y respetándolo. Ese es digamos que el punto primero y esencial que seguimos. El segundo punto esencial que buscamos es la continencia. Anteriormente, en una cirugía abierta, se lastimaban mucho los músculos. Bien. Y muchos pacientes quedaban incontinentes. Eso ya ha cambiado radicalmente con la cirugía de mínima invasión, porque nosotros vemos todo. De hecho, hay varias técnicas que nos ayudan a preservar más esos músculos. Exacto. Pero entonces el problema real no es tanto que tengamos o lastimemos esos músculos. Es el cambio fisiológico que representa en el cuerpo. Estamos quitando un órgano. Ok. Normalmente el esfínter se apoyaba de la próstata para mantener una continencia. Cuando quitamos la próstata, todo el esfuerzo cae sobre el esfínter. Y entonces estuve echando un poquito de flojera todo este tiempo. Y entonces lo pones a trabajar. necesitamos fortalecerlo para que mejore ese grado de continencia, aunado a que la vejiga estaba acostumbrada a contraerse con más fuerza para vencer la resistencia de la próstata. A la hora que no está, pues es la competencia entre los dos. Y lo importante es llegar al punto de balance entre que se fortalezca el esfínter y se relaje la vejiga. Y eso es muy independiente de cualquier técnica. Exacto. ¿Okay? Y varía de persona a persona. Y el tercer punto, que también es esencial, es la calidad de las erecciones. Los nervios encargados de la erección pasan por un costado de la próstata. La mayoría de los pacientes dicen, mira, no me importa, yo quiero curarme. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero eso toma importancia cuando al paso de los años, que ya están bien, que están a salvo de la enfermedad, que están continentes. Y ahora dice, oiga doctor, pero ya tengo problemas de esto. Entonces en ese punto toma importancia. Y normalmente las técnicas nuevas, el uso de la laparoscopía y el uso del robot, nos permiten hacer más minucioso el trabajo en respetar esos nervios. Esas dos partes, tanto de la continencia como de los nervios, es lo que termina convirtiendo la cirugía de próstata por laparoscopía por robot en ser una de las más complejas de mínima invasión en todas las que hay. Obviamente las de la neurocirugía de mínima invasión tienen su grado de complejidad, Claro. pero en el abdomen es de las cirugías más laboriosas y de más complejidad que hay. Porque también no solamente quitamos un tumor, también somos y respetamos nervios y músculos y otras cosas. Y terminamos haciendo una reconstrucción. Exacto. Y eso lo hace una cirugía compleja. Y qué importante porque también existen estos tabús, ¿no? Entonces, si me operan o tengo esta reincidencia en cáncer o necesito este tipo de intervención, entonces ya no voy a poder tener una vida sexual activa, saludable, y también es como el miedito, ¿no? ¿Qué otros tabús o paradigmas existen dentro de la especialidad que no permite que los varones o las mujeres prevengamos y asistamos al urólogo? Pero en el caso de los hombres, y uno de mis maestros tiene un libro dedicado a eso que se llama No le tengas miedo al dedo. Búsquenla. Y eso es uno de los principales tabús, el hecho del tacto rectal. Realmente ya de que exponer los genitales o que los revisemos, pues realmente ya no es tanto la molestia. En el caso de las mujeres, realmente no creo que tenga un tabú acudir al urólogo. Las mujeres están muy acostumbradas a estar muy al pendiente de su salud y de su cuidado mucho más que los hombres. El hombre principalmente el tabú del tacto rectal, pero realmente cuando sienten alguna molestia, pues se les quita totalmente el tabú y pues ya es necesario. Pero realmente modificar algo en cuestión de las mujeres es difícil porque cuando se sienten mal acuden. No son tan cabezonas como el hombre. Entonces, y del hombre, pues más que otra, a educarlos que si hay tecnología que nos ayuda a hacer un mejor diagnóstico, pero que el que nos meta el dedo meta la pata. Necesitas forzosamente tener todo este conocimiento para entonces poder diagnosticar y prevenir sobre todo. ¿Cuál ha sido una de las historias que te gustaría o que nos encantaría escuchar que ha sido parte de esta resiliencia, ¿no? Hablando de cómo el doctor, cómo tú has comenzado a innovar, sigues también en la parte de educación, el utilizar diferente tecnología. ¿Cómo has aplicado la resiliencia dentro de tu profesión
y junto con el paciente, porque creo que ahí se vuelve una colaboración, complicidad muy padre, porque trasciende, ¿no? Este acompañamiento de un profesional de la salud. Pero ¿tú cómo lo has vivido dentro de tu profesión? Bien, podría hablar acerca de cuando realmente empecé a ejercer como urólogo. Uno cuando tiene la oportunidad, que fue una gran oportunidad de haber hecho la alta especialidad, porque cuando la realicé fue en un momento en que en el país eran muy pocas las personas que lo hacían. Y parte de la adaptación y de transformar parte de lo que hacía fue llegar y pensar que era uno de los urólogos que la ciudad esperaban al ser mínimo invasivo. Acercarme a las personas que hacían en aquella temporada cirugía de mínima invasión y darme cuenta que su formación fue muy, digamos, autodidacta. Okay. Y entonces ponerme a trabajar con ellos y darme cuenta que era muy distinto a lo que yo había aprendido. Okay. Y tomar la decisión de, como dicen por ahí, ser cabeza de león o cola de ratón, o cola de león y cabeza de ratón. Sí. Y empezar a ejercer una actividad que cuando empezaba a hacer las cirugías y que volteaba a ver quién me podía ayudar en un caso complejo y que no hubiera alguien que me pudiera orientar y que todo tuviera que ser con la expertise que yo ya había conseguido en un adiestramiento, pero que no tuviera la oportunidad de hablarle a alguien y decirle porque estaba hasta otro país. Y hablarle, decirle que cómo me podía ayudar o qué hacer, y eso convertía que fuera un proceso muy complejo. Okay. Y que también alrededor mío no tuviera alguien que tuviera el mismo conocimiento y que me pudiera ayudar, porque yo tenía que estar enseñando el conocimiento cuando yo estaba ejerciendo el conocimiento que apenas acababa de adquirir. Ajá. Y entonces fue un proceso muy complejo, por no hablar otros detalles más, en lo que representó mucho estrés y mucho cambio en la forma de ver ese tipo de procedimientos. Al principio vivía muy estresado porque tenía que estar al pendiente absolutamente de todo, tanto del equipo, de las enfermeras, porque también las enfermeras no conocían esos procedimientos. Ajá. De hecho, tenía muchos problemas porque el equipo de la laparoscopía estaba acostumbrado a hacer cirugías de apéndice o de vesícula, digamos. Y son cirugías muy cortas. Exacto. Y las cirugías, las mías, al principio podían envolver 2, 3, 5, 6 horas. Entonces, los equipos no estaban acostumbrados a ese tipo de procedimientos. Entonces, diario tenía conflictos hasta con el propio equipo, porque no era el equipo suficiente, no llevaban los insumos necesarios. Las enfermeras no entendían qué era eso. Por ejemplo, tuve un conflicto con una estudiante de enfermería, o con las estudiantes de enfermería, porque no fue solamente una, en que entraban a la cirugía y pensaban que iba a durar media hora, y a la media hora me pedían, ¿ya me puedo ir? Oye, pero todo bien. la labor también de la enfermera es muy importante, Sí, porque cuenta la cantidad de gases, cuenta las agujas, cuenta todo. Entonces, cuando de repente se iba, y porque a veces me pedía permiso, nomás se iba, dice, oye, ¿cuántos gases había? No, porque la única que llevaba el conteo era ella. Ajá. Y entonces tenemos que estar buscando y viendo. Realmente en nuestras cirugías no metemos gas o no utilizamos eso, pero representaba hasta tener que estar al pendiente de esos pequeños detalles. Ajá. Y entonces, pues es mucho estrés. ¿Cómo sobreviviste? Además de la adaptación, me queda clarísimo de esta capacidad increíble. ¿Estabas casado en ese entonces o no estabas casado? No estaba casado. De hecho, mi pareja actual me conoció en aquel entonces, y realmente era llegar a quejarme y pelear y llegar un cabronado, porque esa es la palabra, todos los días, todos los santos días, y quejarme de que ahora pasó esto y ahora pasó lo otro. Y así era casi todos los días, y realmente te digo que era mucho estrés. Sí. Por fortuna, uno de mis socios era el que se quedaba conmigo a ayudarme, porque tiene mucho interés en aprender, porque en el futuro íbamos a seguir trabajando juntos. Claro. La verdad fue un buen bálsamo, aunado a que en el ambiente, todas las profesiones son un poquito difíciles porque prestan mucho a competencia, envidia, bla, bla, bla. Entonces satanizaban muchas personas que la mínima invasión no servía, aunque ahorita es lo único que hay. Y que quizás era por desconocimiento en ese entonces. Por desconocimiento, ajá.
desacredito, mejor es no. Claro. Y entonces era mucho estrés y me llegué a discutir con muchas personas en relación a eso. Hasta que en algún momento en la vida pasó otra cosa personal, que fue un poco conflictiva, y que me di cuenta que hay cosas más estresantes que lo que estaba haciendo. Aunado al tiempo, Claro. a la expertise que uno va teniendo, a la Claro. experiencia, al hacer un mejor equipo, Exacto. a que parte del proceso por lo cual me decidí estar en tener estudiantes y residentes era el proceso en que el primero que van haciendo nutriéndose y adecuándose a ese tipo de procedimientos, y ya no es algo extraño a ellos, ya es algo normal, y que uno va teniendo experiencia. Sí. Y una vez tuve la oportunidad de platicar con otro maestro de aquí de México, que es, la verdad, es una persona muy tranquila, muy relajada, y me tocó operar con él precisamente en esa época. Y le pregunté, ¿cómo es posible que esté tan tranquilo? Es que ya sé todo lo que va a pasar. Y si pasa, pues tengo la capacidad de resolverlo. Y también en ese momento me di cuenta que parte real es, mi parte de mi estrés era no saber a lo desconocido. Exacto. Y entonces, con la experiencia que va pasando el paso de los años, pues ya no es tanto ese temor, entonces el estrés disminuye drásticamente. Exacto. Y entonces, pues ese es parte del proceso de adaptarme, que ahora muchos me dicen que me falta amarrar, porque hago tanto laparoscopía y robot. Parte de la posición de la laparoscopía es tener al ayudante aquí, que tiene la cámara, y muchas veces yo ya lo muevo con el codo. Y mientras estoy operando, no, hasta para acá. No, Ya está, desarrollaste más ya, habilidad. mis estudiantes me dicen que me falta amarrarme un cordoncito al codo para ya llevarlos. para ya llevarlos y ya estar operando y desarrollo uno vista periférica, porque si uno está haciendo alguna mensada de este lado y yo estoy operando viendo la cámara, digo, ya deja de estar haciendo eso y yo sigo operando y todo se queda así. ¿Cómo me vio? Porque alcanzó a detectar cuando algo no está mal. ¿Por qué? Porque fue por necesidad. Claro, tuviste que desarrollar todas esas habilidades Porque porque se iba la enfermera. Se iba la enfermera, el equipo estar bien, tener que revisar todo, ver que estuviera bien lavado, ver que estuviera estéril. Es más, hasta los anestesiólogos tenían que estar supervisando. Porque normalmente, y es lógico, ellos están acostumbrados a una cirugía abierta, que normalmente un estándar es que llegan a sangrar 1 litro de sangre o 2 litros. Y cuando mis pacientes pues no sangran 200 mililitros, o sea, no necesitan transfusión. Y entonces estar al pendiente de que no estén pidiendo sangre porque, es que va a sangrar, pero no la necesita porque son recursos del hospital o recursos del paciente, porque al final de cuentas puede costar dinero. Exacto. Que se malgastan. Ajá. Y entonces que pidan sangre, pues es algo no necesario, entonces estar al pendiente o estarle avisando todo lo que estoy haciendo, porque son los cambios que va a representarle él en el estado del paciente, que muchas veces los desconocían. Ahorita mi anestesiólogo tengo trabajando más de 5 años con él y ya ahorita su principal pendiente es saber qué va a desayunar. Tiene otro tipo de porque ya sabe y Sí, tiene claro. tan dominado todo y Claro. sabe que le voy a estar avisando todo lo que hago, que está tranquilo. Por supuesto. De hecho hay memes donde el anestesiólogo está sentado con su café y te con unas haciéndole así. Y bueno, la tecnología también llega a ellos. De hecho, pueden conectarlo a su celular para estar checando. ¡Qué maravilla! Así pueden ir al baño y también Ajá, todo está estoy bien. al pendiente. Aunque siempre hay alguien encargado, no crean que se va y dejan solo a los pacientes. Oye, qué importante. Y fíjate que justo le haces honor a esa frase que mencionaste al principio. Porque la responsabilidad de ser pionero, tener que desarrollar más habilidades, estarte adaptando también al uso de esa tecnología, pero también el legado que estás dejando con el interés de que las personas nuevas o las personas jóvenes que están aprendiendo también comiencen a desarrollar también esa habilidad, pues no te la enseñan en la escuela, más que cuando estás en campo. Y creo que eso es lo relevante cuando tenemos a un profesional de salud súper responsable en el ámbito, porque no solo se trata de aprender tú y de dar un servicio de calidad, sino cómo también vamos dejando esas enseñanzas, pero esa nueva habilidad o esa nueva resiliencia también cómo se adapta. Porque en algún momento también puede cambiar la tecnología drásticamente, así como en su momento el Da Vinci presentó esta innovación
y adaptación a habilidades en algún momento también puede cambiar o paulatinamente o drásticamente, y qué importante tener profesionales. Por lo menos dicen, ya sabes cómo disminuir el riesgo, no sabes quizás todo el camino, pero por lo menos tomas previsiones que te faciliten seguir ejerciendo la profesión en mejor manera. Y déjame decirte, también cada vez hay, lo que te decía, que también hay aumentado la cantidad de urólogos. Hay muchas personas, pues no te puedo decir que muchísimos más jóvenes que yo, pero más jóvenes que yo, y algunos muchísimo mejor preparados que yo, que han tenido la oportunidad de estudiar en otros lados, y que están en la ciudad y que hacen que realmente ya no sea algo raro o propio que cuando yo empecé, y ser algo más normal, y que por fortuna los pacientes ya lo procuran. Y que sepan que también en la ciudad no solamente soy yo, somos muchísimos urólogos, por fortuna pocos, que dominamos este tipo de procedimientos, y que hay algunos que están muy bien preparados. Exacto. Que gran parte de la diferencia de la resiliencia son el tipo de oportunidades que tuvieron y las posibilidades de otras tecnologías y conceptos, pero que todos son, al final de cuentas, lo importante es que el paciente sea bien atendido y que quede mejor. Exacto. Que sigamos teniendo eso al alcance y que estemos bien informados para que tengamos un sistema de prevención útil. Entonces justo la voy a retomar. Justicia, porque creo que también le has hecho honor. Sabiduría por todo este aprendizaje que has construido y que también nos has permitido compartirlo en este podcast. Y fortaleza, porque no cualquiera está allá, no cualquiera llega de un día de trabajo con cansancio, con estrés, queriendo resolver todo, pero al final de cuentas creo que eso nos hace únicos. Yo te agradezco infinitamente, Octavio, el habernos compartido, porque siempre se aprende cosas nuevas. O sea, platicamos, digo, oye, eso ya no me acordaba, oye, eso es cierto, en todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por último, ¿dónde podemos encontrarte? Las personas que decidan hacerse un chequeo preventivo, si mamás, papás nos escucharon, quieren llevar a sus adolescentes, ¿qué nos recomiendas y dónde te encontramos? Bien, el teléfono del consultorio es el 33 27 33 52 74, y me pueden encontrar en redes y en internet como Urólogo Almanzar. Redes sociales, búsquenlo, hagan su cita, infórmense, y qué mejor, como tú bien dices, ¿no? Hoy sí, la salud del hombre importa, y más vale, termínala, frase. Más vale meter el dedo que meter la pata. Sí. Yo me despido, muchas gracias, gracias a ustedes por estar aquí siempre con nosotros. Ser resiliente significa abrir nuestra mente a un nuevo despertar en el ámbito profesional, empresarial y social, trascendiendo adversidades con creatividad y experiencia. Aquí, en Resiliente Universal, escuchamos y aprendemos de personas que conectan y co-crean, generando un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu en el presente y en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento y evolución. Hasta la próxima en Resiliente Universal.